Buen día. Ahora vamos a ver el tema número 10 y para dar una continuidad con el tema número 9 vamos a invertir un poco el orden de la presentación del tema. Vamos a comenzar entonces con la embriogénesis de gimnospermas. Seguimos con pinos y recordamos lo que habíamos visto de fecundación de pinos. Acá teníamos el corte longitudinal de un óvulo de pino, óvulo desnudo, recuerden, donde podíamos ver el protálogo gametofito femenino con sus arquegonios. Acá vemos dos, en otras imágenes veíamos cuatro, todo rodeado por la nucela. Acá ya vemos el polen depositado sobre la nucela y esto es el tegumento que deja la mitrópila por donde penetra el polen. El polen se asienta sobre la nucela y comienza la germinación del tubo polínico que tiene que atravesar esa nucela hasta llegar al arquegonio, hasta el cuello del arquegonio y después continuar hasta la ovocélula o gameto femenino. Ese tubo polínico, si ustedes recuerdan, estaba llevando un núcleo del tubo polínico en su extremo, que era el que iba indicando el camino a seguir de ese tubo polínico, y era seguido por dos gametos, uno de los cuales abortaría y el otro era funcional. Cuando el tubo polínico penetra por el cuello del arquegonio, penetra en la ovocélula, descarga su contenido, el núcleo del tubo polínico se desintegra y uno de los gametos aborta. El otro cumple con su función y se une a la ovocélula, al núcleo de la ovocélula, para formar un cigoto. Una vez que está formado el cigoto, vamos a tener ya la célula 2N. Esa célula 2N va a empezar a sufrir divisiones mitóticas, lo cual va a dar inicio a la generación esporofítica. La primera división mitótica forma una célula binucleada. La segunda división mitótica forma una célula tetranucleada. O sea, ese cigoto primero es binucleado y luego tetranucleado. Esto es importante por el número de células que va a formar después. Acá solamente hay cariocinesis, no hay citocinesis. Una vez que están formados los cuatro núcleos, estos descienden hasta la base de la célula y una vez que están ahí, sufren dos mitosis sucesivas donde sí ocurre la citocinesis, dando como resultado cuatro capas de cuatro células cada una. El último grupo de células son células abiertas, o sea, la citocinesis es incompleta. Después esto se va a degradar. La capa a continuación forma la roseta, la que le sigue es el suspensor, que es la parte que se va a alargar bastante, y en el extremo vamos a tener las células embrionales. Estas células embrionales van a ser empujadas, como les decía, por el crecimiento del suspensor hacia el protalo o endosperma primario, para que esas células embrionales o el embrión pueda alimentarse. Esos suspensores van a seguir creciendo, van a seguir empujando a los embriones en sus extremos hacia el protalo y se van a ir escindiendo longitudinalmente para ir separando a los cuatro embriones. Y acá tenemos una particularidad, que es que estos cuatro embriones provienen del mismo cigoto, por lo cual hablamos de una poliembrionía homocigótica. De cada cigoto se van a formar cuatro embriones. A su vez, si recuerdan, en cada protalo había varios arquegonios, habíamos visto cuatro arquegonios, por lo tanto
Cada uno de estos arquegonios es fecundado por un grano de polen distinto, y también entonces en el cuerpo del óvulo vamos a tener una poliembrionía policigótica, ¿sí? Porque vamos a tener al menos 4 cigotos. Por eso vamos a tener poliembrionía policigótica. Estos dos tipos de poliembrionía se dan en cada uno de los óvulos. Recuerdan que por cada escama ovulífera teníamos 2 óvulos mirando hacia el eje del cono, y entonces en cada óvulo al menos vamos a tener 4 por 4, 16 embriones. Esos embriones siguen creciendo hasta cierto punto y luego permanece o perdura solamente uno de ellos. Los demás abortan. Ese embrión se vuelve en un embrión indiferenciado con múltiples células que rápidamente adoptan una forma longitudinal de eje para ver claramente un polo radicular y un polo caulinar. Sigue el crecimiento, forma una caliptra, se diferencia perfectamente el polo radicular. Hacia el otro lado, hacia el extremo caulinar, se diferencian los cotiledones, generalmente en número de 8. Y eso es lo que podemos ver dentro de la semilla. En la semilla podemos ver el embrión con su polo radicular, la caliptra, y hacia el otro extremo el ápice caulinar con sus cotiledones. Lo mismo vemos acá, solo que dado vuelta. Acá vemos la radícula con su caliptra y los cotiledones. Todo esto rodeado por el endosperma primario o protalo, ¿sí? Protalo o endosperma primario. Acá también protalo o endosperma primario, que es el gametofito femenino y a su vez es el tejido de reserva. Por ser el tejido de reserva, la semilla es protálica, por provenir del protalo. Ahora, el embrión es el nuevo esporofito, 2N, el que va a formar la plántula y luego la planta o árbol definitivo. Y también hay que tener en cuenta que la cubierta seminal proviene del esporofito maternal, que es 2N. Así vamos a tener formada la semilla, que es una semilla alada. En el caso de Ginkgo biloba vamos a tener que es una planta dioica, o sea, tenemos un pie femenino y un pie masculino. Acá vemos solamente el femenino, donde vemos óvulos que una vez maduros exudan un líquido viscoso para que los granos de polen puedan adherirse y entrar por la micrópila hasta la cámara polínica y asentarse en la nucela. Una vez que se asientan en la nucela, la micrópila se cierra, ayudada también por el crecimiento de la nucela, y hay una formación posterior también de líquido para que los anterozoides, que son las gametas que habíamos mencionado en la clase anterior, las gametas móviles, ciliadas, puedan desplazarse. Acá el tubo polínico funciona a manera de fijación, o sea, una vez que el grano de polen hace contacto con la nucela, el tubo polínico germina y fíjense ustedes, se está aferrando a la nucela, pero los anterozoides son liberados en ese medio líquido. Se desplazan hasta llegar al cuerpo del arquegonio y la gameta fértil es la que hace contacto con la ovocélula para formar el cigoto. Acá tenemos los óvulos de Apares sobre un pedúnculo. Estos óvulos ya caen de la planta. Muchas veces caen antes de que se comience a formar el embrión, y en lugares más fríos incluso caen antes de que se produzca la fecundación.
Acá tenemos que el cigoto comienza a dividirse mitóticamente para formar el embrión. Este embrión primero va a crecer dentro del arquegonio, después va a crecer dentro del prótalo. Acá tenemos el prótalo bien desarrollado y el embrión también creciendo, bien desarrollado. Se puede ver una radícula, un hipocótilo, 2 o 3 cotiledones, a diferencia de lo que veíamos en pino, creciendo en este prótalo que sería el endosperma primario, el tejido nutricio. Fíjense que la semilla de Ginkgo biloba es una semilla drupácea, donde hay una sarcotesta carnosa. Luego hay una esclerotesta, o sea, es la parte dura. Acá tenemos la semilla sin esa parte carnosa y vemos solamente la parte dura. También tenemos una endotesta y después recién tenemos por dentro el prótalo. Y ahora pasamos a las angiospermas, donde vamos a ver la fecundación de las angiospermas. Habíamos dicho que en la polinización, en el proceso de polinización, el grano de polen llega hasta el estigma del gineceo. Una vez que está en el estigma del gineceo y la planta lo acepta, comienza el crecimiento del tubo polínico. Recuerden que los estímulos son enzimáticos y si el polen no es el indicado, la planta no permite su desarrollo. Si es el indicado, comienza el crecimiento del tubo polínico, que tiene que atravesar todo el estilo. Eso está favorecido a veces por un tejido transmisor. A veces el estilo es hueco, a veces el estilo es sólido. Puede crecer sobre las células o entre las células. Puede ir disgregando mediante enzimas las laminillas medias de la célula y abriéndose camino por ese tejido de transmisión, por el estilo, hasta llegar a la cavidad ovárica. Ese crecimiento del tubo polínico, acá si hacemos una abstracción de todo lo que tenemos alrededor, el grano de polen queda asentado en el estigma. El que crece es el tubo polínico, ayudado por el desarrollo de una vacuola que se va llenando de líquido, una gran vacuola. El núcleo del tubo polínico es el que va guiando el crecimiento del tubo polínico. El crecimiento de ese tubo polínico se da por crecimiento de la membrana y la pared de lo que sería el tubo. Por eso tenemos muchos dictiosomas en ese extremo del crecimiento del tubo. A continuación vienen ambos gametos que se formaron. Repasen en la clase pasada la formación de gametos en angiosperma. Se formaban dos gametos. Los dos son viables, como vamos a ver enseguida. Y como dijimos, tienen que atravesar todo el estilo. Van a depositarse tantos granos de polen como sean necesarios para fecundar la gran mayoría, por lo menos, de los óvulos que van a encontrar en cada uno de los ovarios. Imagínense ustedes la cantidad de granos de polen que se necesitarían, por ejemplo, para poder fecundar las semillas de un tomate, que son muchas. Acá entonces tenemos el crecimiento de ese grano de ese tubo polínico, el desarrollo de ese tubo polínico, hasta llegar al saco embrionario dentro de la nucela. Por lo general, la entrada del tubo polínico es a través de la micrópila. A veces puede penetrar por otro lado, por el costado o por abajo.
atraviesa una parte de la nucela, una parte delgada de la nucela, y hace contacto con el aparato filar del saco embrionario. Atraviesa el aparato filar, atraviesa una de las sinérgidas y descarga el contenido que principalmente constituye de las dos gametas, ya que el núcleo del tubo polínico se desintegra. Esas dos gametas van a cumplir cada una función específica. Una de ellas va a ir a fecundar la ovocélula y la otra se va a unir con la célula del medio. Recuerden que la célula del medio en principio tenía dos núcleos N, luego esos dos núcleos N se fusionaban y acá recibe el aporte paterno, o sea, desde el esporofito, el gametofito masculino, que es el aporte paterno de otro núcleo N. Entonces, se va a producir lo que se conoce como doble fecundación, siendo que una de las gametas se va a unir con la ovocélula para formar el cigoto, ¿sí? La ovocélula es N, la gameta es N, van a formar una célula 2N que formará el cigoto. Y la otra gameta, entonces, se va a fusionar con la célula del medio, que ya era 2N por fusión de sus dos núcleos, y entonces ahora va a pasar a ser 3N. Este proceso entonces se conoce como doble fecundación. El objetivo de esa doble fecundación que mencionamos recién es la formación, por un lado, de un cigoto para formar un embrión y, por el otro lado, formar un endosperma, que es el tejido nutricio que va a alimentar al embrión. El cigoto se va a dividir en una célula terminal, que es la que va a formar finalmente el embrión, y una célula micropilar que va a estar encargada de formar el suspensor. Se llama célula micropilar porque es la que da o mira hacia el micrópilo. Esto es una embriogénesis de Capsella bursapastoris, una dicotiledonia, eudicotiledonia. El embrión, la porción del embrión se va a dividir para formar un cuadrante, o sea, formado por 4 células. Por debajo se va a formar una hipófisis y tenemos la formación del suspensor con una célula basal. Otra división del cuadrante nos va a dar un octante. El paso siguiente va a ser la formación de un embrión globular. Fíjense que el suspensor y la célula basal siguen creciendo porque su función es la de empujar al embrión hacia adentro, hacia el endosperma, para que éste reciba un alimento. El estado siguiente es el de embrión cordiforme, por tener forma de corazón, ya está formado por muchas células, ya se empiezan a diferenciar los cotiledones. En el siguiente estado, que es el embrión torpedo, ya se pueden ver bien los cotiledones, se pueden diferenciar el procámbio, meristema fundamental, córtex, hipocótilo, y acá vemos cómo continúa creciendo ese embrión dentro del óvulo. Fíjense la forma que adopta para poder acomodarse dentro del óvulo, se tuerce completamente y la célula basal con el suspensor lo siguen empujando para que reciba alimento. Ahora vemos una variante en monocotiledonias donde desde el proembrión bicelular pasa a un proembrión tricelular. También después tenemos la formación de un cuadrante y de un suspensor. Esto va a seguir creciendo para formar un embrión globular. Después hay diferencias con el anterior, ya que acá no se forman dos cotiledones,
porque se trata de una monocotiledonia, como dijimos, la embriogénesis en Sagitaria, monocotiledonia. Directamente se diferencia un cotiledón y una hendidura, escotadura, donde antiguamente estaba el otro cotiledón. Ya podemos ver también el procambio en el meristema fundamental y el suspensor, que cumple la misma función que lo hacía en la eudicotiledonia que habíamos visto recién. Acá tenemos dentro de la semilla cómo se acomoda otra vez curvándose el cotiledón. Acá tenemos el meristema apical del tallo, el cotiledón que se curva completamente, y el meristema apical de raíz con la caliptra hacia el otro extremo. Como habíamos dicho anteriormente, la formación del endosperma también es importante en las angiospermas porque proviene de la doble fecundación. La célula madre del endosperma comienza a dividirse antes que el cigoto, o sea, la formación del endosperma normalmente antecede a la formación del embrión. Por lo general es triploide por esa característica que habíamos dicho de la célula del medio, que al fusionarse los núcleos pasaba a ser 2N, y con el aporte paterno de uno de los gametos pasaba a ser 3N o triploide. Como dijimos, el endosperma es una estructura propia de las angiospermas, pero este endosperma triploide. Ya que no debemos olvidar el protalo que vimos en las gimnospermas, también llamado endosperma primario. Este endosperma triploide es propio de las angiospermas y proviene de esa doble fecundación, lo cual es muy diferente a lo que sucede con la sustancia de reserva en las gimnospermas. Este endosperma sirve inicialmente para nutrir el embrión, a veces desaparece por completo o se conserva en la semilla como tejido de reserva o albumen. O sea, muchas veces aprovechado comercialmente. Ahora llegamos a los granos de polen, que junto con unidades polínicas suele ser un tema que se olvidan de estudiar para el examen final. Siendo que es un tema bastante importante, ya que el grano de polen, como habíamos mencionado, representa a la generación gametofítica masculina. ¿Sí? Tanto en gimnospermas como en angiospermas, el grano de polen representa la generación gametofítica masculina, ¿sí? Porque proviene de una mitosis de una célula N para formar un grupo de células o núcleos N, ¿sí? O lo que representa a una generación. Es una estructura que está cubierta por una pared muy sólida, con sustancias muy resistentes a enzimas y a la degradación. La esporopolenina es una de ellas, por eso es importante para el registro paleontológico. Básicamente esa pared que envuelve o encierra al grano de polen está formado por dos capas, una intina y una exina. La exina a su vez la podemos dividir en una nexina y una sexina. Esa sexina por lo general está esculturada. Hay algunos casos donde también la pared es lisa, pero por lo general esa sexina tiene distintos tipos de escultura. Acá vemos una un poco más compleja, donde hay báculas o columnas y tiene un techo que además sobre ese techo tiene espinas. En esta fotomicrografía de microscopio electrónico de transmisión podemos ver el núcleo vegetativo, la célula generativa, la intina, una de las aperturas que ahora vamos a ver. Acá hay otra de las aperturas, porque los granos de polen tienen aperturas, y además también podemos observar retículo endoplasmático y otro núcleo generativo, o sea, el núcleo generativo de la célula generativa. Acá vemos distintos tipos de estructuras de la exina que recién estábamos mencionando, donde
vamos desde los atectados, o sea, sin techos. Esto sería la pared lisa que les había mencionado. Esto sería una pared con báculas o columnas que desde arriba se ve así, desde el costado se ve así. Estos serían semitectados, donde en porciones hay techo y en porciones están libres. Y estos serían distintos tipos de tectados. Estos con un techo completo, que de afuera parece liso, pero del costado uno puede ver que tiene columnas y un techo. Tectados con perforaciones y tectados con espinas. Para comprender la polaridad y cómo vamos a ver o interpretar la disposición de las aperturas en el grano de polen, tenemos que asemejarlo o asimilar un grano de polen a un globo terráqueo. Así vamos a tener que en el globo terráqueo tenemos un ecuador y tenemos dos polos. Lo mismo vamos a trasladar hacia el grano de polen. Así vamos a tener que, si lo miramos de costado, vamos a tener una vista ecuatorial, o sea, vamos a estar viendo el ecuador, y si lo miramos desde alguno de los extremos, vamos a tener vistas polares, ya sea que estemos mirando desde el polo norte o desde el polo sur. Pero como en el grano de polen no hay norte y sur, decimos simplemente vista polar. Acá, en este caso, a este grano de polen de Cáparis lo estamos viendo desde uno de los extremos, por lo tanto es una vista polar. En este caso, el mismo grano de polen lo vemos en vista ecuatorial. Esta es la representación gráfica de la vista polar y esta es la representación gráfica de la vista ecuatorial. En este caso particular, este grano de polen tiene tres aperturas equidistantes, por lo tanto se representa de esta forma. Son aperturas alargadas, llamadas colpo, ¿sí? Y a su vez están combinadas con una apertura circular llamada poro. Por lo tanto, la combinación de ambas es colporos. En vista ecuatorial, entonces, vamos a ver, dependiendo de cómo graduemos el micrométrico del microscopio, vamos a tener hacia arriba dos aperturas y hacia atrás la tercera, o si lo vemos al revés, vamos a tener hacia arriba una apertura y hacia atrás las otras dos. Esto entonces en vista ecuatorial y esto en vista polar. Todas estas imágenes están en vista ecuatorial y es para entender los dos tipos de aperturas que vamos a encontrar en los granos de polen: colpo como una apertura alargada, poro como una apertura circular. La combinación de los dos tipos de apertura son colporos. Esto es para que vean la variabilidad que podemos encontrar en los granos de polen en cuanto a sus formas, a texturas, esculturas y a las aperturas. Tanto los que pueden ser inaperturados o los vesiculados que habíamos visto en Pinus, o los distintos tipos de poros, de colpos y la combinación de colpos y poros que habíamos dicho que son los colporos. Aquí tenemos variabilidad en formas y en texturas y esculturas de la pared de la axila. Las unidades polínicas son las distintas formas en las que el grano de polen abandona la planta que lo produce para el proceso de polinización. O sea, puede hacerlo como grano de polen solitario, entonces sería mónade, como díade, cuando son dos granos de polen, políade, cuando son varios granos de polen juntos,
másula cuando ya no se pueden contar, forman un grupo de granos de polen que no se pueden contar, no se pueden individualizar. Y el aparato traslador ya lo habíamos visto en clases anteriores, que son particulares de algunas familias de plantas, principalmente las asclepiaceae, y también vamos a tener algo parecido en orquídeas, donde vamos a tener los polinios. Y las tétrades que pueden acomodarse de distintas formas, siendo tetragonal, en T, romboidal, decusada, tetraédrica o lineal. La polinización es el proceso de transporte del grano de polen desde los sacos polínicos que lo producen hasta el estigma de la flor o hasta la micrópila del óvulo en el caso de las gimnospermas. La polinización puede ocurrir antes o después de la antesis. Cuando ocurre antes de la antesis se llama cleistogamia, o sea, antes que la flor se abra. Por lo general hay especies que producen los dos tipos de flores. La casmogamia es la polinización una vez que la flor o la antesis ocurrió, o sea, cuando la flor ya se abrió. El desarrollo de las flores es diferente. En una misma especie, Viola odorata, la violeta, tenemos formaciones de flores cleistógamas, ya sea al principio de la floración o al final de la floración. Estas flores cleistógamas prácticamente no tienen desarrollados los pétalos, ya que no necesitan atraer a nadie, porque la polinización va a ser autógama, o sea, se va a fecundar ella misma. Por eso tampoco las anteras no producen demasiado polen, ya que no tienen que transportarlo demasiado lejos ni tienen que ser abundantes. En el caso de las flores casmógamas, de la misma especie, allí sí los pétalos son atractivos para atraer polinizadores y los estambres son más grandes y la producción de grano de polen es mayor. Si hay casmogamia, entonces podemos tener dos situaciones, como la autogamia o polinización directa o la alogamia o polinización cruzada. Lo bueno de la autogamia es que la planta siempre va a poder polinizarse en el caso de que no haya conseguido polinización cruzada o alogamia. En el caso de la chicoria, por ejemplo, vemos que hay protandria. En principio, los granos de polen son expuestos para ver si se pueden producir la alogamia. Las ramas estigmáticas crecen y en el caso de que no haya ocurrido la alogamia, estas ramas estigmáticas se retuercen, quedan la superficie fértil tocando a sus propios granos de polen. En el caso del lilium también vemos un estilo recto, pero hacia el final de la antesis ese estilo se recurva para tener contacto con su propio grano de polen. Lo mismo pasa en Turnera orientalis, donde estilo y estambre también están expuestos para una polinización cruzada, pero en el caso de no haberla, sus propios pétalos se retuercen sobre sí mismos, o sea, sobre la propia flor, para que se produzca el contacto del estigma con las anteras. En la heitonogamia hay una polinización entre flores distintas pero del mismo pie. Eso puede darse en en árboles de floración masiva, como en el caso del lapacho, o también en plantas como el maíz, monoicas, donde tenemos la flor masculina arriba y las flores femeninas abajo. En los casos de alogamia tenemos mayor variabilidad. La primera que podemos mencionar es por propia incompatibilidad, o sea, la propia planta impide que haya autogamia por diversos mecanismos.
propiciando entonces una polinización cruzada. También puede ser por dicogamia, que es una separación temporal. Ahí vamos a tener protandria y protoginia. En el caso de protandria tenemos como ejemplo el agave, donde vemos que primero maduran los estambres. Una vez que los estambres están marchitos, ahí recién el gineceo madura. Esto entonces favorece la polinización cruzada. Nunca se van a polinizar a sí mismas estas flores. En el caso de protoginia tenemos como ejemplo a Magnolia grandiflora, donde los estigmas son los que están primeramente receptivos y las anteras apenas comienzan a desarrollarse, o sea, todavía están indehiscentes. Después, una vez que los estigmas están pasados, ahí recién las anteras se vuelven dehiscentes. Esto también propicia la alogamia, polinización cruzada, impide la autogamia. Y después tenemos también plantas con flores díclinas, donde hay en la propia planta hay una formación de flores masculinas por un lado y flores femeninas bastante retiradas por otro lado. Luego tenemos la ercogamia o separación espacial. La anterior era separación temporal, esta es separación espacial. Un ejemplo bastante llamativo es el de Allenia, donde vamos a tener que el estilo y estigma quedan separados del estambre por debajo debido a la inserción del pétalo a la altura del estilo y estigma. Esto forma como un techo que separa, deja por debajo el estambre y por encima el estilo y el estigma. También tenemos ergogamia de aproximación revertida, donde tenemos estilo largo y estambres cortos, o estilo corto y estambres largos, y heterostilia distilia, donde tenemos también brevistilia y longistilia, similar a lo que vimos recién en turnera, pero acá tenemos un estilo corto con las anteras elevadas, y acá tenemos un estilo largo, longistilia, con las anteras a medio camino. Esto aparte está mezclado con otros caracteres, donde por ejemplo en la brevistilia las papilas estigmáticas son pequeñas y los granos de polen son grandes, o en longistilia las papilas estigmáticas son grandes y los granos de polen son pequeños. También tenemos la ercogamia interfloral o monoesia, donde el ejemplo de Sagittaria montevidensis vamos a tener flores con anteras exclusivamente o flores con estigmas exclusivamente. Y ahora vamos a ver los agentes polinizadores. Entre los agentes polinizadores vamos a tener agentes bióticos y agentes abióticos. Entre los agentes abióticos vamos a encontrar el agua y el viento. Entonces así vamos a tener, por ejemplo, una polinización hidrófila, la que se da en Vallisneria spiralis, una planta acuática, donde la flor masculina por completo se desprende y es llevada por el agua hasta encontrar una flor femenina que está flotando también en el agua. Acá tenemos varias flores masculinas en la foto, representado esquemáticamente, hasta llegar a una flor femenina. Y en el caso de que el agente polinizador sea el viento, la polinización se llama anemófila. Eso es bastante común entre las gramíneas. Paspalum dilatatum, por ejemplo, es bastante común acá en nuestra zona. Tiene un estigma plumoso, se llama así porque es muy abierto, en forma de plumas o plumero también. Y los filamentos con las anteras son péndulos y se mueven muy fácilmente y se sacuden fácilmente con el viento para dispersar así sus granos de polen que sean llevados con el viento. Y entre los agentes bióticos vamos a tener principalmente la polinización zoófila. Esta polinización zoófila puede estar dada por insectos, donde vamos a tener distintos tipos de insectos, y a su vez las flores van a recibir distintos nombres dependiendo de los insectos.
que intervengan en la polinización. También por pájaros, o sea, lo de insectos, la polinización se llama entomofilia, por pájaros ornitofilia, por murciélagos quiropterofilia. Cuando la polinización entonces la producen los escarabajos, las flores se denominan cantarófilas, o sea, es un tipo de entomofilia y las flores se denominan cantarófilas. Algunas pueden tener ciertas características particulares, como por ejemplo un olor particular para atraer algunos tipos de escarabajos o un color también particular para atraer otros tipos de escarabajos. Por lo general, estas flores tienen una gran producción de granos de polen. Cuando la entomofilia está dada por moscas, las flores se llaman miófilas y aquí también tienen ciertas características que atraen principalmente a estos insectos. Como en el caso anterior, también podemos ver algunas aráceas que por lo general tienen olores desagradables para atraer a cierto tipo de moscas. Incluso las flores o las inflorescencias presentan mecanismos como para entorpecer la salida de las moscas una vez que entran hasta el interior y se tienen que quedar por lo menos un rato revoloteando ahí para producir la polinización. En los casos donde la entomofilia está producida por abejas o avispas, las flores se llaman melitófilas. Eh, También tienen ciertas características como colores principalmente particulares eh, o también formas donde le ofrecen apoyo a estos insectos eh, con mecanismos que le permiten eh, que los granos de polen puedan transportarse de una flor a la otra. Hay algunos casos como este que vemos acá de una solanácea que tiene anteras con dehiscencia poricida. Eh, el abejorro produce una vibración para provocar la liberación de los granos de polen. La polinización de los higos es bastante particular ya que está dado por distintos tipos de avispas. En el caso de Ficus carica, que es uno de los higos más comercializados, está dado por el género Blastofaga, distintas especies del género Blastofaga. Si ustedes recuerdan, las higueras producen un cicono donde las flores femeninas están en la parte inferior y las flores masculinas en la parte superior. Hacia la parte superior de esta inflorescencia tan particular, recuerdan que había un ostíolo cerrado por brácteas. Estas avispas son muy pequeñas, tienen 1 milímetro y medio solamente. Penetran por ese ostíolo y depositan sus huevos en las flores verbistilas. Allí nacen los machos que no tienen alas y lo primero que hacen o lo único que hacen es fecundar a las hembras. Eh, Estas hembras una vez que nacen tienen por misión salir del cicono. Cuando intentan salir del cicono se cargan de polen de las flores masculinas que están cerca del ostíolo, salen de un higo y recorren una distancia bastante considerable hasta llegar a otro higo y meterse. Una vez que se meten de nuevo por el ostíolo a ese otro higo, están llevando el polen de la higuera de donde salieron y una vez que entran no vuelven a salir, solo que depositan sus huevos nuevamente en ese otro higo. Todo este mecanismo bastante complejo se da en todos los tipos de higueras con distintos tipos de avispas. Esto está muy estudiado
y aparte es bastante complejo porque una misma especie de higos puede tener distintas variedades y muchas de esas variedades actualmente son partenocárpicas. Hay un grupo de orquídeas que son melitófilas y miófilas que recurren al mimetismo para atraer ya sea a avispas o moscas que llegan interesadas por una u otra cuestión. El caso más conocido puede ser el de Ophrys insectífera, que la flor de esa orquídea imita en su forma, color y olor, porque también produce feromonas, para atraer a los machos del género Argogorites de avispas. Acá tenemos un macho tratando de copular con una flor, pensando que es una hembra de su mismo género, y lo único que consigue es llevarse los polinios de las orquídeas de una flor a la otra. En estos casos, donde vemos que son orquídeas que atraen a moscas, tanto por la forma, el olor, principalmente el olor y el color, que muchas veces suele ser desagradable, imitando a algunos hongos. En este caso vemos acá un hongo agarical y al lado la orquídea con su labelo imitando a ese hongo. Acá tenemos una mosca que está parada ahí, acá hay dos más que están adentro. Al revolotear acá hay otra más, al revolotear entre la flor se llevan los polinios. Acá tenemos otro caso de Drácula bella. Esta es la orquídea, acá está la orquídea completa. El labelo es pequeñito, es esto en detalle, y está imitando también un hongo agarical que atrae moscas. Las flores polinizadas por lepidópteros en general no tienen un nombre particular, no reciben un nombre particular, pero tienen sí características bien diferenciadas, bien llamativas, dependiendo de si van a traer lepidópteros diurnos o lepidópteros nocturnos. Los lepidópteros nocturnos por lo general son atraídos más por el perfume que por el color, aunque el color por lo general es blanco de las flores, y en el caso de los lepidópteros diurnos son también atraídos por los colores, además de los perfumes. Las flores ornitófilas, o sea, cuando hay ornitofilia, polinización por aves, por lo general son flores bien consistentes y de colores muy llamativos. Muchas proporcionan incluso un sostén a las aves. Las flores quiropterófilas también tienen como característica principal el olor o perfume que producen, que pueden ser captados por los murciélagos a mucha distancia. Acá vemos dos cactáceas y un banano. Aparte son flores por lo general que tienen un color blanco. Y aquí vemos tres ejemplos finales donde también podemos ver que hay otros animales que por un motivo u otro visitan a las flores, normalmente es para alimentarse, conseguir alimento de las flores o de la planta, y de esa forma transportan los granos de polen de una planta a la otra. Para terminar les voy a dejar por separado un video de Louis Schwartzberg, que es un cineasta de la naturaleza, es un apasionado de la naturaleza. Es un video corto de 7-8 minutos aproximadamente, donde presenta un resumen de otra película que él filmó que se llama Alas de Vida.